Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace mucho tiempo que no realizo un vídeo, bueno, porque ya sabéis, he estado un poquito afectada por varias cosas, entre otras lo del tema de Robe y demás, como habéis podido ver en mis vídeos. Y bueno, hoy no es que sea el día idóneo para realizar un vídeo, ya que estamos en Nochebuena, pero bueno, la verdad es que yo no es que sea muy creyente en la Navidad como tal. Pero bueno, no obstante, os felicito las fiestas a todos para que paséis pues una noche muy agradable en buena compañía y lo mismo mañana que es día de Navidad y demás. Y bueno, en fin, lo dicho. Hoy os voy a traer un caso especialmente espeluznante, depravado, duro, bueno, en fin, este tipo de casos que muchas veces parece que no os interesan porque no pertenecen o no se han cometido aquí en España, pero que son casos que de verdad merece la pena tener en cuenta y que desde luego son dignos de estudio porque yo no entiendo cómo puede suceder algo así, ¿no? Como me pasa en muchísimos casos. Y este caso sin duda pues también fue un caso que me marcó especialmente porque estamos hablando de tres víctimas, como vemos aquí, que también estamos hablando de niños. Y bueno, ahora vamos a ir desgranando el caso y veremos a ver qué fue realmente lo que pasó. Digamos que, bueno, básicamente los asesinatos de estos tres niños ocurrieron concretamente en Robin Hood Hills, West Memphis, Arkansas, en mayo del año 1993 y constituyen sin ninguna duda uno de los casos más controvertidos del sistema penal estadounidense. Tres niños, nada más y nada menos, fueron asesinados y de qué manera, y tras una investigación deficiente, no, lo siguiente, tres adolescentes lamentablemente fueron condenados sin existir ni siquiera una sola evidencia física concluyente. Es decir, aquí sí que hubo presión policial, como iremos viendo. Décadas después, una serie de pruebas forenses modernas desacreditaron la versión judicial original, dando lugar a la liberación de los condenados sin exoneración formal, pero claro, se pasaron no obstante 18 años en la cárcel que tiene tela por un crimen que no habían cometido y este trabajo, digamos, analiza desde mi punto de vista el caso también desde una perspectiva forense, judicial y criminológica e incorpora también, que es muy importante, las principales teorías alternativas que aún son debatidas y que para mí está bastante claro, ¿no? Cuál fue la teoría real, porque además es lo que suele pasar siempre en estos casos. El 5 de mayo de 1993, Steve Branch, Michael Moore y Christopher Byers, todos de 8 años, que son estos tres niños maravillosos que vemos aquí, desaparecieron tras salir en bicicleta en West Memphis, Arkansas. Al día siguiente, sus cuerpos fueron hallados en una zona boscosa conocida como Robin Hood Hills, dentro de un canal de drenaje poco profundo. No os podéis imaginar, yo claro, YouTube no me va a permitir poner esas imágenes porque son duras, no lo siguiente. Voy a ver si puedo hacer algo como siempre, haciendo algún trampeo, pero es complicado porque me lo van a censurar o me lo van a poner para no, que no lo pueden ver menores de 18 años. No obstante, todas las imágenes para aquellos que les interese las tenéis en un documental buenísimo que hay en HBO llamado Paraíso Perdido y por supuesto en internet, ¿vale? Lamentablemente, o sea, nos aparecen las imágenes explícitas de estos niños tal y como aparecieron, de todas las lesiones que tenían y es una auténtica salvajada. Para empezar, los cuerpos estaban desnudos, atados con los cordones de sus propios zapatos y parcialmente, vaya hombre, ahora no sé por qué me hace esto, me cachis en 10. Yo lo flipo con esto. Perdonad, pero es que la tablet es nueva, el móvil también, aprovechando que venía, bueno, pues
Papá Noel, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues aproveché para coger una tablet nueva y no sé por qué se me ha movido. Tendré que pillarle el tranquillo. Bueno, los cuerpos, como digo, estaban parcialmente sumergidos en el agua, entonces, bueno, pues desde un punto de vista criminalístico, la escena del crimen no fue preservada adecuadamente, lo que comprometió, como pasa siempre, de forma irreversible la evidencia física. Entonces vamos a ver si os puedo poner una imagen, a ver si esta vez no se nos va, de la zona donde fueron apareciendo, donde aparecieron en este caso los cuerpos, ¿no? Bueno, voy a verlo cómo censuro este tema, pero para que os hagáis una idea, de hecho en la segunda imagen se ven, ¿vale? Dos cuerpos y en la primera imagen, como veis, otro de ellos, ¿vale? Bueno, en fin, muy fuerte. Qué barbaridad, de verdad, qué barbaridad. Bueno, en fin, ya os digo, luego tendré que poner alguna especie bueno, de algo para que no se vea bien, porque ya te digo que es que se ven exactamente todas las imágenes de manera perfecta. Ya esta la voy a quitar, ¿vale? Es simplemente para que veáis tal cual aparecieron. Estas imágenes son reales. Y bueno, concretamente esta es la zona donde aparecen los cuerpos, las bicicletas aparecen en un puente que luego os pondré también la imagen. Y bueno, pues ¿qué pasó? Pues que las autopsias oficiales concluyen que las víctimas habían fallecido, dos de ellas por ahogamiento y una de ellas por hemorragia masiva. Sin embargo, revisiones posteriores señalaron deficiencias metodológicas significativas, como por ejemplo la falta de distinción clara entre lesiones ante-mortem y post-mortem, una interpretación no conservadora de daños corporales y la influencia de hipótesis externas tipo ritualismo, lo cual se demostró luego que no tenía ningún sentido en la lectura forense. En particular, lo que más llamó la atención fue la lesión genital de Christopher Byers, uno de los niños, que aparecía literalmente con, digamos, esa zona totalmente rasgada, desaparecida, no tenía, vamos, prácticamente no le quedaba nada en esa zona. Entonces inicialmente se presentó esto como una mutilación deliberada, ¿no? Del asesino o los asesinos, pero posteriormente fue considerada compatible con la actividad de fauna acuática post-mortem dada la ausencia de sangrado vital y también la morfología irregular del daño. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, aquí vemos ya cuando los cadáveres han sido, bueno, pues como podéis observar, debidamente envueltos y demás en la misma zona donde fueron hallados para poder hacer su traslado. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que la investigación se desarrolló en el contexto del denominado pánico satánico de finales del siglo XX. Fue una especie de caza de brujas, por no decir que fue una caza de brujas como tal, que no tuvo, ya os digo, evidencia material sólida y que las autoridades interpretaron por las ataduras, la desnudez y la posición de los cuerpos como indicadores de un crimen ritual. Así, porque a ellos les pareció que fue así. Entonces, ya sabemos qué pasa con estas cosas. Cuando los investigadores se empeñan en que algo tiene que ser de una manera, pues se hace lo posible para que parezca que es de esa manera. Entonces, desde estándares forenses actuales, esta interpretación carece totalmente de sustento empírico y constituye un ejemplo de sesgo de confirmación. Y veremos que, por ejemplo, en el caso de uno de los acusados y condenados, literalmente fue condenado por su manera de vestir, de ser, o sea, una cosa muy lamentable, que bueno, ya lo veremos. Vamos a ver ahora lo que serían los acusados y un poco en qué consistió el proceso judicial, ¿vale? Bueno, aquí os pongo también para que os hagáis una idea algunas de las lesiones que presentaban los niños, lo que veis aquí.
Es una clara mordedura, literalmente, que ha dejado la marca de la dentellada y que si se hubiese comprobado en su momento se había demostrado que no coincidía con la dentadura de ninguno de los acusados. Se cree concretamente también que este cuchillo, que casualmente fue encontrado en un lago muy cercano a la calle donde residía uno de los acusados, concretamente Jason Baldwin, fue el cuchillo utilizado supuestamente para mutilar, entre otras cosas, a uno de los niños y que luego se demostró que había sido, ya os digo, por cosa de la naturaleza propiamente dicha. Aquí concretamente en este puente es donde se encuentran las bicicletas ya abandonadas de los niños y como veis se dirige hacia esa zona boscosa donde posteriormente son encontrados ya fallecidos, como os comento, 2 por ahogamiento y uno porque se desangró, literalmente y por desgracia. Bueno, pues aquí tenemos a los acusados. Como podemos ver, el primero de todos y el que fue un poco, digamos, el que parece que urdió el plan, fue el primero de ellos, Damien Eccles. Luego tenemos en el medio a Jason Miskelly Jr., que ya veremos lo que pasó con él, y Jason Baldwin, que es que ya veis que es un niño, o sea, es que es un niño. No existía ninguna evidencia física que los vinculara a la escena. El caso se apoyó principalmente en una confesión obtenida a Miskelly tras aproximadamente 12 horas de interrogatorio, o sea, el que vemos en el medio. ¿Qué pasaba con este chico? Pues que aparte de tenerlo allí, aquí pone 12 horas, pero fueron 30, se le hizo ese interrogatorio sin abogado ni tutor. Era un chico con un bajo coeficiente intelectual, estábamos hablando de un 72, lo normal está entre un 95, de 95 en adelante, y tenía además múltiples inconsistencias fácticas, lo cual quiere decir básicamente que la policía lo que hizo fue una manipulación brutal con este chico que ya cansado de venga a decir pues esto, pues lo hicisteis vosotros, pues no sé qué, pues no sé cuánto, y al final, como él mismo comenta, ya por no oírlos más, digamos que dijo, mira, sí, hemos sido nosotros, yo he hecho tal, o sea, dijo todo lo que las autoridades quisieron que dijese. Entonces, en los juicios de 1994 se admitieron testimonios, entre comillas, expertos sobre satanismo sin ninguna base científica verificable, porque es que esto no tenía que ver, simplemente porque sobre todo a Damien Eccles le gustaba Metallica. Y era el típico chico pues con pelo largo, camiseta negra, o sea que vestía de negro, que era un chico, ya me dirás, o sea, es que es una cosa, que esto incluso pasará en el año 94, es una cosa vergonzosa, no lo siguiente, es decir, que fueran acusados más por su estilo y su forma de vestir, por su forma de... O sea, yo es que alucino de verdad cómo pueden pasar estas cosas, en fin. Entonces, ya os digo, los 3 acusados fueron condenados, lamentablemente. De hecho, Damien Eccles fue acusado además a pena de muerte, a pesar de su juventud, mientras que los otros 2 fueron condenados a cadena perpetua. Ya os digo, es que eran niños, es una cosa alucinante. ¿Qué pasa? Bueno, pues que van a la cárcel y punto y pelota. Además les toca a un juez que digamos que es el típico juez cerrado de mente y tal, y a pesar de que se piden innumerables veces que se revise el caso, que hay pruebas nuevas, que bueno, en fin, y que no, y que no, y que no, y que no. O sea, siempre era que no. Entonces hubo varias reevaluaciones científicas y pruebas de ADN. Pero claro, a partir de la década del 2000, ellos ya llevaban en la cárcel desde el 94. Imaginaos la ansiedad de Eccles sabiendo que lo iban a matar. Y aún así, la verdad es que demostró una entereza que de verdad es admirable. Tanto unos como otros, pero especialmente Eccles, que había sido condenado a muerte. El caso fue revisado por expertos independientes y ya en el 2007, atención, que ya estamos hablando de 11 años, pruebas de ADN nuclear y mitocondrial demostraron, lo primero, la exclusión completa de los 3 condenados. O sea, era imposible
que cualquiera de estos 3 chicos hubiese participado en el crimen. Se encontró ADN, pero era un ADN que no fue identificado, pero se sabe que no pertenecía a ninguno de ellos. Y luego, una cosa muy importante, de la que luego hablaremos y que además tiene todo el sentido, como pasa siempre en estos casos, es que se encuentra ADN mitocondrial que tiene una compatibilidad parcial con un adulto masculino que no había sido acusado. Y aunque estas pruebas no identificaron al autor, sí que invalidaron la condena original desde un punto de vista científico. O sea, lo que estaba claro es que los 3 chavales no habían sido. Y de eso no cabía ya ningún lugar a dudas. Perdonad, pero ya están pasando los típicos errores de tablet nueva, no sé muy bien cómo funciona y se me abren anuncios o no sé qué. Mira, aquí tenéis, os voy a poner varias imágenes del juicio para que veáis, es que eran niños, ¿vale? Niños, literalmente, que no sabían en dónde los habían metido ni por qué, y todo por la confesión de un chaval que tenía un ligero pues, retraso mental, el pobre, y que ya te digo que fue sometido a una, vamos, en fin. Que no queráis saber lo que es el director general de las autoridades, cómo hablaba de ellos, o sea, es que es lamentable, ¿no? En el juicio, y cómo les costaba cuando cada vez que encontraban pruebas, joder, decir, pues mira, nos hemos equivocado y echarse atrás y tal, ya sabéis que esas cosas no pasan. O sea, una vez que han tomado una decisión, la siguen defendiendo a muerte, ¿vale? Tanto el juez del caso como las autoridades les daba igual que se hubiese demostrado y más que demostrado que no habían sido ellos, que siguieron dale que te pego y en total lo que os digo, al final los chavales se pasaron 18 años de los mejores años de su vida en la cárcel sin, ya os digo, ningún tipo de evidencia, ninguna prueba y demás. O sea, que efectivamente se consiguió, después de mucho esfuerzo, de que gentes de muchos países apoyaran la causa para sacar y liberar a estos chicos. Eso requirió muchísimo esfuerzo, nuevos abogados, bueno, un montón de expertos que empezaron a estudiar el caso de verdad y se dieron cuenta de que es que no había por dónde cogerlo. Pero esto fue una cosa, ya os digo, que costó muchísimo trabajo, porque no había manera de que las personas que habían llevado a estos chavales a la cárcel entraran en razón. No es que no entraran en razón, es que básicamente no podían reconocer que la habían cagado, pero bien, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las imágenes. Este es James Baldwin, que ya os digo que era un chavalín. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de los chavales, las imágenes que están arriba, ¿vale? Es Miskeley, Eccles y James, y abajo pues están ya cuando por fin se demuestra su inocencia y ya salen de la cárcel. Eccles de hecho se casó con una de las defensoras de la teoría de que ellos no habían sido, evidentemente. Y bueno, dentro de lo malo, ya os digo, mantuvieron, pues, sobre todo en el caso de Jane, su sonrisa, esa actitud positiva, que parece mentira, ¿no? O sea, después de hacerles una cosa así. En fin, bueno, hay gente que lo lleva mejor que otra y la verdad es que yo me siento orgullosa. A ver, con esto no quiere decir que 3 chavales de estas edades no sean capaces de cometer un acto atroz, como pasó por ejemplo con el niño James Bulger, en donde 2 chavales de 11 años, pues ya os digo, cometen un asesinato contra un bebé. Es decir, que por poder evidentemente podrían haber sido perfectamente, pero es que no fue el caso. O sea, estamos hablando de un caso totalmente que se dejó llevar por, ya os digo, las pintas y que vestía de negro, que le gustaba Metallica y demás. Y de hecho que sepáis que el documental de HBO está en todo momento porque salen algunos famosos comentando el caso, ¿no? Y defendiendo a estos chicos, diciendo que qué fuerte todo lo que había pasado. Y la banda sonora es en todo momento canciones de Metallica, ¿vale? Un poco para hacerles el homenaje a estos chicos por todo lo que tuvieron que pasar. Porque es que además no os podéis imaginar la vida imposible que les hicieron en la cárcel, especialmente a Eccles,
Damien Eccles. Ya sabéis que cuando hay este tipo de crímenes contra niños, pues esta gente, bueno, pues recibe, no como en España, que se les ponen celdas protectoras, reciben, digamos, pues un trato especialmente malo por parte de los otros presos y este chico tuvo que sufrir lo indecible, incluso vio por parte de otros presos. Y aún así, la verdad es que el chico, yo sinceramente no sé cómo hizo para superarlo, no, porque yo creo que esto no se supera nunca, pero vamos, para salir adelante, ¿no? A pesar de todo lo que había pasado, casarse con una chica guapísima que colaboró muchísimo en lo que es reconstruir todo lo que fueron los hechos, conseguir pruebas y demás. Y la verdad es que me alegro muchísimo por él porque, en fin, lo que le hicieron no tiene perdón. Digamos que la reconstrucción más conservadora y compatible con la evidencia indicaba que el evento fue rápido e improvisado, que no existió, digamos, ninguna planificación ritual ni muchísimo menos, que las ataduras tuvieron una función práctica y la muerte ocurrió por combinación de traumatismos, inconsciencia e inmersión en el agua, evidentemente. El agua y la fauna además alteraron significativamente los cuerpos post-mortem. Entonces esta reconstrucción contradice ya desde el inicio la narrativa judicial original, pero explica de forma coherente los hallazgos físicos. Entonces vamos a ver ahora lo que para mí al final es un poco lo más importante, porque es que es un poco alucinante, ¿no? Es alucinante, pero a la vez lo típico que suele suceder siempre en estos casos. Es decir, en un 95% de casos, 95, 96, 98% de los casos, cuando se trata de niños, normalmente siempre es un familiar el que lleva a cabo los crímenes. Es triste, pero es cierto, y es así. Entonces, aquí es cuando una vez que se ha demostrado que estos chavales no fueron en ningún caso los, digamos, que llevaron a cabo esta semejante salvajada, pues digamos que ya surgen otras teorías alternativas, pero ya con una base científica muchísimo más sólida. Y en este caso, ahora os voy a poner unas imágenes. Bueno, pues hay que tener en cuenta, como siempre, que en el caso de dos de las familias, dos de las mujeres, bueno, pues se habían divorciado y estaban en segundas nupcias, con lo cual, bueno, pues digamos que los padres no eran realmente padres, eran padrastros, ¿no? Con lo cual esto confirma todavía más la teoría de que, bueno, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Pero bueno. Entonces aquí concretamente aparece Terry Hobbs, que era el padrastro de una de las víctimas, concretamente de la que aparece mutilada y digamos con la que hubo más ensañamiento porque se ve que este señor era especialmente violento y no era la primera vez que agredía al niño con un cinturón o que, bueno, lo castigaba de maneras específicas y se ve que por un arrebato, un cabreo con el niño, por el motivo que fuese, pues se ensañó con él a golpes, lo dejó hecho polvo, en fin, y fue el que murió lamentablemente desangrado. Y bueno, pues ya te digo, o sea, es que es una cosa alucinante, ¿vale? Concretamente, bueno, pues estamos hablando en este caso, como os decía, de los tres chavales. Estamos hablando del padre de Steve Branch, padrastro para ser más exactos, ¿vale? Entonces el ensañamiento con este chaval fue brutal. Los otros fueron los dos que fueron ahogados y demás, también fueron torturados de alguna manera a base de golpes y demás, todos tenían lesiones, pero lo de Branch pues fue brutal, ¿no? Entonces, ¿por qué esta persona pasa a ser la sospechosa principal? Y esto es lo que ha quedado básicamente en la teoría y lo que yo opino también personalmente, que fue este individuo, sin ninguna duda,
Lo primero de todo porque se encuentra nada más y nada menos que ADN mitocondrial compatible con este señor en uno de los cordones de los zapatos con los que fueron atadas las víctimas. Segundo, porque hubo grandes inconsistencias en sus declaraciones. Él dijo que a determinada hora había estado con determinada persona. Estas personas lo negaron en redondo, dijeron que eso no era cierto. Y de hecho hay testigos que ni siquiera se habían molestado las autoridades en su día en entrevistar, que eran vecinos de esta pareja, que lo vieron a determinada hora con los chavales, que fue la última vez que fueron vistos con vida. Con lo cual, si la policía y las autoridades hubiesen, el FBI hubiera hecho bien su trabajo desde el primer momento, pues este señor hubiese sido sospechoso desde el minuto número 1, porque es al último que se lo ve con los chicos a las horas precisamente en las que desaparecen. Aparte porque se demuestra la presencia cercana al área, es decir, vivía muy cerca de la zona donde aparecen los 3 cuerpos y, como os comento, era un tipo violento ya de por sí, que también le daba golpizas a la madre, por lo que tenía ese historial de violencia doméstica, pero lamentablemente no fue imputado porque la evidencia parece ser que fue circunstancial, pero no es tanta relevante, o sea, sin ninguna duda, y vamos, es que no me cabe ninguna duda de que fue él, o sea, eso está clarísimo, vamos. También hubo una teoría, es que aquí es que fue otro padrastro, concretamente John Mark Byers, el padre del chaval Byers, ¿no? Más que nada porque tenía un comportamiento demasiado errático inicialmente, aunque posteriormente fue excluido por ADN, con lo cual él no pudo ser. Y hoy en día ya está considerado como un sospechoso totalmente improbable, pero es verdad que la conducta de este señor era no de culpable, sino era un tío raro de narices. Digamos que era un tío muy religioso, era un hombre que también de vez en cuando pues azotaba al chaval cuando se portaba mal, lo quería leccionar de alguna forma. Era, digamos, un personaje de la vida, ¿vale? Lo cual no lo hace culpable porque al final no lo era, pero sí que en algún momento, o sea, cuando tú estás viendo el documental, estás viendo al señor y demás, dices, joder, este tío está loco, pero está como una regadera. Pero precisamente por eso, porque estaba demasiado loco, porque estaba... además, él en ningún momento, él es el que más colabora en el documental, manifestando en todo momento su odio por las víctimas, hace cosas que dices tú, está como una cabra este tío, en fin. Pero bueno, ya te digo que es que no, que a día de hoy se sabe que no, que este señor, pues que no fue a pesar de ese comportamiento tan raro, ¿no? Porque decías tú, joder, pero este tío está loquísimo, pues os voy a enterrar aquí y os voy a hacer un funeral, que es que lo sepáis, y al principio estuvo totalmente en contra de los acusados, les deseó lo peor, pero poco a poco con el tiempo fue aceptando esas pruebas que iban apareciendo y se dio cuenta que se había equivocado. O sea que fue una de las personas que, después de todas las locuras que hacía y decía, se dio cuenta de que estaba en un error, ¿vale? Con lo cual ya es un paso. Cosa que no hizo Terry Hobbs, que seguía insistiendo en que habían sido los chavales, que habían sido los chavales. Bueno, pues qué va a decir, ¿no? Otra de las teorías, pero que por supuesto para mí no cuadra. Espera, os voy a poner una imagen de Byers para que le veáis. En fin, un personaje total. Bueno, pues aquí lo tenéis. Aparte de que él ya era un hombre, digamos, muy característico, con una apariencia física ya de por sí bastante extraña. Yo creo que también tenía alguna especie de retraso este señor, porque ya os digo, o sea, se le iba totalmente la olla, pero de una manera tan exagerada que es que no podía ser culpable. No sé si me explico. O sea, era una cosa, lo de este tipo, rara de narices. O sea, era raro, ¿no? Lo siguiente. ¿No? Hace una serie de cosas que te quedas flipando, ¿no? Decir, madre mía. Aparte, bueno, pues tenía también un tumor cerebral, pero se ve que no era un tumor agresivo, no era un tumor maligno, porque lo tuvo durante mucho tiempo, de ahí esa deformidad que tiene de alguna forma en la cabeza. Y ya os digo que al tío se le iba la pinza mogollón, o sea, mogollón. Pero que no tuvo nada que ver. Y finalmente, y a pesar de las barbaridades que hizo, terminó reconociendo que los chavales eran inocentes, ¿no?
Luego incluso también se baraja la teoría de que pudiese haber sido, cosa que sinceramente me vais a perdonar, pero no hay quien se lo crea, un accidente seguido de encubrimiento. Es decir, la hipótesis que plantea un evento accidental inicial y una posterior reacción de un adulto. Es decir, por lo que sea, le pega un golpe, ya sabéis, se cae, se golpea, lo que sea, y ve que el niño fallece. Entonces, en este caso, para poder ocultar el crimen, lo que hace es literalmente, bueno, pues ya os digo, eh, cargarse a los tres chavales, con lo cual es que no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido por parte de un adulto normal y aunque se explican algunos aspectos, no da cobertura a todos los elementos del crimen sin ninguna duda. También está la teoría de un autor desconocido, es decir, la posibilidad de que hubiese un agresor adulto que no fue identificado. Esta es una teoría que también sigue siendo válida, al igual que la de Terry Hobbs, teniendo en cuenta que la investigación sin ninguna duda se cerró prematuramente y que hubo una serie de líneas alternativas que no fueron exploradas, ¿no? O sea que el trabajo fue una auténtica caca. El caso es que por fin en 2011 los tres condenados aceptaron, digamos, un Alford plea, recuperando su libertad hasta 18 años de prisión, pero ojo, para poder salir en libertad tenían que reconocer que habían sido los autores del crimen. ¿Cómo os podéis explicar esto? O sea, yo de verdad que alucino. Y bueno, básicamente lo que se estaba comentando, o sea que al final recuperan su libertad tras haber cumplido, ya te digo, por la cara 18 años de prisión, pero legalmente permanecen como condenados y el crimen continúa sin resolución judicial y además es lo que os digo, o sea, tuvieron que aceptar la culpabilidad para poder ser puestos en libertad, o sea, tuvieron que declararse como culpables, lo cual me parece vergonzoso, no, lo siguiente. Aquí tenemos a los padres de Michael Moore, uno de los niños también asesinados. Ahora os voy a poner la imagen de cada pareja de padres. Aquí están los padres de Steve Branch y bueno, el padrastro, que es el sospechoso y para mí culpable, Terry Hobbs, de lo que fueron los crímenes, sin ninguna duda. Y bueno, aquí tenemos a los padres del niño de Byers, a este señor tan raro que os he explicado. Y de hecho la madre falleció en circunstancias extrañas a los 3 años de la muerte de su hijo. Dicen que de pena, realmente tenía un montón de sustancias en el cuerpo. No sé si fue un SUI o bueno. La cuestión es que según manifestó el individuo este, el señor este, que era raro de narices, murió básicamente de pena, ¿no? Lo cual, bueno, pues tampoco me extraña tanto teniendo en cuenta que a unos padres les pueda pasar algo así. Es que es una auténtica barbaridad. Así que, bueno, como siempre, para terminar os dejo una imagen de los niños, que es la imagen que hay, con sus correspondientes nombres, para que podáis asociar con los padres. El padrastro de Steve Branch, el último niño, es el que realmente parece ser, y según lo que yo opino, el que cometió realmente el crimen. ¿Y qué os puedo decir? O sea, sin ninguna duda es un caso, el de Robin Hood Kills, que constituye un ejemplo sin ninguna duda paradigmático de error judicial sistémico caracterizado por el sesgo cultural, por una mala praxis investigativa, por la dependencia de confesiones defectuosas y un rechazo inicial de la ciencia forense. Entonces, desde un enfoque académico, el caso demuestra sin ninguna duda la necesidad de hacer unas investigaciones abiertas a múltiples hipótesis, una interpretación forense conservadora y, por supuesto, una revisión continua de condenas a la luz de nuevos métodos científicos. Es decir, que, joder, una vez que se ha demostrado que no hay ADN, que el ADN no pertenece a ninguno de los acusados, que las dentaduras no coinciden con los mordiscos que tienen los chicos, hombre, joder,
Ya os digo, son estos típicos errores judiciales que se sabe que no han sido ellos, pero tanto las autoridades como los jueces se empeñan en seguir todo por no, digamos, dar vuelta atrás y reconocer sus errores. Y esto es muy triste. Entonces, bueno, básicamente la investigación original lo que hizo fue cerrar caminos demasiado pronto, no porque faltasen teorías, sino porque realmente les dio la gana. Realmente los asesinatos siguen sin resolverse porque aunque la teoría más factible es que fue Terry Hobbs, no se logró tampoco, ya después de tanto tiempo, claro, conseguir las pruebas suficientes como para condenarlo. Y a modo de, ¿cómo diría yo, no? De conclusión, por decirlo de alguna manera, este caso es que no es solo una tragedia criminal, que lo es y una dimensión muy grande, sino que también es una advertencia, digamos, sobre, jolín, lo que ocurre cuando el miedo supera la ciencia, ¿no? Cuando la narrativa reemplaza la evidencia y, por supuesto, cuando la justicia deja de hacer preguntas. Porque el verdadero misterio no es solo quién lo hizo, sino por qué nunca se volvió a investigar, como os comentó, de cero, ¿no? Es decir, es que fue un evento que escaló en minutos, golpes iniciales, con una inmovilización práctica, con un uso oportunista del canal de drenaje, que ocurrió por una combinación de traumatismo, ya os digo, inconsciencia, inmersión, y luego vino pues el agua, los animales, la interpretación equivocada, de que había sido algo, bueno, pues ya os digo, de tema ritual y demás. El bosque ofrecía la oportunidad, la escena fue contaminada, entonces el responsable pues nunca fue investigado porque digamos que fue un crimen rápido, improvisado y precisamente no ritual, donde los niños pudieron sufrir, bueno, pues quizá ese evento accidental, que yo creo que no, que derivó en pánico y encubrimiento por parte de un adulto, que es una hipótesis posible, aunque para mí ya os digo bastante y completa. Y, y bueno, básicamente, ¿qué queréis que os diga? Mm, yo lo tengo bastante claro y además no es solamente porque lo diga yo, es que como muy bien sabemos y por desgracia es que este tipo de casos son así. Es decir, es que en un 95 por ciento de los casos, todo lo que son los crímenes contra niños, pues lamentablemente son producidos dentro de su propio entorno familiar. Bien los padres o padrastros o bien algún miembro cercano a la familia, ya os digo, y esto es algo que la verdad da mucha pena. Porque la reconstrucción forense que se hace desde una perspectiva estrictamente técnica o la secuencia más compatible con la evidencia es básicamente que los niños llegan voluntariamente a Robin Hood Hills, que allí ocurre un evento rápido e improvisado, un encuentro que escala de forma abrupta, ya que no hay señales de lucha prolongada ni de planificación previa. Ya me dirás tú que van a hacer unos niños contra una persona adulta, en fin. Se producen golpes iniciales que incapacitan al menos a uno de los niños. Las ataduras parece ser que se realizan después con un fin práctico, que es el control y el manejo de los cuerpos inconscientes, y ya os digo, sin ningún tipo de indicio de ritual ni simbolismo. Los cuerpos además son desnudados, posiblemente por razones prácticas u oportunistas, y trasladados posteriormente al canal de drenaje utilizándolo como medio de ocultamiento. Entonces, la muerte ocurre por una combinación de traumatismo, pérdida de conciencia e inmersión. Y ya os digo, tras esto, pues lógicamente la actividad animal y el agua alteran los cuerpos, creando una apariencia más extrema de la que realmente existió en vida, pero que sin ninguna duda fueron brutales, brutales. Entonces, con los años el caso comienza a ser revisado ya por forenses independientes, abogados, científicos, que son los que llevan a realizar este documental tan bueno de Paradise Lost
en HBO y donde se revela que muchas lesiones se podían explicar por arrastre, caídas y degradación por inmersión, no por tortura, que la lesión genital de Christopher Byers mostraba bordes irregulares y ausencia de sangrado vital, por eso pensó que se había utilizado el cuchillo en un principio, pero que se llega a la conclusión de que son compatibles con la actividad de fauna acuática post-mortem y no necesariamente con un ataque humano. Los nudos usados para atar a los niños eran simples y funcionales, ya os digo, sin significado ritual ninguno. No había signos claros de agresión sex y la escena había sido contaminada, limitando el valor de cualquier evidencia posterior. Y son las nuevas pruebas de ADN las que excluyeron de forma concluyente a los 3 pobres condenados que básicamente el ADN ni coincidía con ellos, ni ya os digo, no hay, a pesar de todo, porque este ADN apunta a personas no identificadas, salvo el que se encuentra en el cordón, que es efectivamente del padre de Steve Brans, de Terry Hobbs, y bueno, también puede apuntar a personas no identificadas, pero sin la suficiente precisión, lamentablemente, para imputar a alguien en concreto. Entonces ya os digo, es que hubo errores fundamentales en la confesión que se hizo, digamos, con esa presión al pobre de Jesse Miskelly. No fueron vinculados por evidencia física. El foco se basó en su apariencia, sus gustos musicales, su reputación social. Así que, claro, sin abogado, sin tutor y con un bajo coeficiente intelectual, pues él cedió ante un interrogatorio que debió ser bastante violento de alguna manera y que contenía errores fundamentales. O sea, los horarios eran incorrectos, las descripciones eran incompatibles con las autopsias y tenía un montón de contradicciones internas que aún así le permitieron a las autoridades hacer lo que les vino en gana y convertir esto básicamente en el eje del caso. Entonces, bueno, como en aquella época existía lo que era el pánico satánico, pues aprovecharon esta narrativa de crimen ritual un poco para que esa idea influyera de manera decisiva en la interpretación de las pruebas. Entonces ya desde el principio la escena comienza a ser leída no solo como un homicidio, sino como un acto simbólico, ritualizado y planificado. Digamos que donde los niños mueren por unas lesiones brutales, uno de ellos va por esa hemorragia masiva asociada a lesiones graves, contusiones, abrasiones, signos de violencia, esa lesión genital severa, que rápidamente quisieron interpretar como una mutilación deliberada, precisamente por todo este tema. Y bueno, en fin, esto sin duda fue una conmoción inmediata y yo sigo sin explicarme a día de hoy y es lo que me pasa siempre, ya estamos. Y bueno, básicamente donde no se activaron ni protocolos amplios de desaparición infantil, mientras avanzaba la noche la zona boscosa no fue preservada como posible escena del crimen, las primeras horas estuvieron marcadas por confusión y demora. Fue un grupo de búsqueda el que encontró los cuerpos de los 3 niños en ese canal de drenaje, ya os digo, en el estado en el que se encontraron. Y bueno, pues, ¿qué más se puede decir? Yo creo que mm, es algo terrible, sin ninguna duda, que no puede suceder en ningún caso porque todo lo que tiene que ver con los niños, ya lo he explicado en innumerables ocasiones, son cosas que es que no pueden pasar y pues lamentablemente las personas que llevan, por decirlo de alguna manera, porque es que yo no sé cómo denominarlas, ¿no? Porque no, para mí no son personas, no son gente, son diablos, son malnacidos, son personas que no deberían estar en este mundo de alguna manera, pues cometen este tipo de atrocidades, porque sin ninguna duda fue una muerte atroz. Ya os digo que vamos, que en fin, con una pérdida de conciencia previa, inmersión en agua, ahogamiento o combinación de trauma más asfixia,
con esas lesiones post-mortem, porque no hay sangrado vital suficiente para una imputación en vida. Y no hay una tortura tampoco prolongada, ¿no? Que tenga que ver con todo esto del ritual. Además, el uso del agua es totalmente oportunista, ¿no? El hecho de que fueran encontrados en un canal está claro que fue para que hubiese un ocultamiento visual, una barrera psicológica, porque el agua siempre hace que desaparezcan pruebas, con lo cual se utiliza un método pasivo de eliminación, se encuentran en un agua poco profunda, con un posible arrastre, y ya os digo, marcas compatibles con fricción postural como hemos visto. Es complicado. La eliminación de la ropa se piensa que fue para evitar identificación inmediata, facilitar limpieza, reducir flotabilidad o como subproducto del forcejeo, lo que no implica en ningún caso necesariamente que hubiese una motivación sex, pero vete tú a saber con este tipo de individuos. Entonces la ropa no muestra daños consistentes con esa agresión sex y los cuerpos, aunque los cuerpos estuviesen desnudos, ¿no? Respecto a las ataduras, pues tiene una función práctica, no simbólica, es decir, es algo que es compatible con el control, prevención de huida y poder manejar de manera fácil los cuerpos inconscientes cuando los niños ya no pueden resistirse activamente, usando esos cordones de los propios zapatos con esos nudos simples, funcionales y posteriores al evento traumático inicial. Los traumatismos iniciales son contusiones principalmente craneales, golpes no letales individualmente, con esa posible pérdida de conciencia y los golpes contra superficies duras, raíces, suelo, troncos, caídas durante esos forcejeos breves y no se observan patrones de paliza sistemática, ¿no? Al menos uno de los niños queda incapacitado tempranamente, probablemente por uno de esos golpes en la cabeza. Entonces los escenarios son compatibles con el encuentro con un adulto, que además era un conocido, con el que surge por el motivo X un conflicto espontáneo y esa situación escala rápidamente hacia lo que es la evidencia, que ya os digo, hay una ausencia de marcas defensivas claras en las manos, no hay heridas punzocortantes consistentes con armas y no hay señales de lucha prolongada en el terreno seco, con lo cual el detonante fue rápido y no un ataque prolongado ni planificado. Por tanto, los tres niños son los que se desplazan en bicicleta hacia la zona de Robin Hood Hills, que era un lugar conocido por ellos, y es un área además accesible, que carece de iluminación, que tiene senderos informales y está próxima a viviendas. Por tanto, no hay signo de un secuestro forzado previo, sino que el desplazamiento inicial es en todo momento voluntario o al menos no coercitivo, es decir, que cuando probablemente el padre se encontró con ellos, pues con alguna excusa se los llevó, decidió acompañarlos o lo que sea, y a partir de ahí lo que pasa, ¿no? Entonces, esta reconstrucción no pretende establecer responsabilidad penal, sino ordenar los hechos compatibles con la evidencia física disponible, ya os digo, excluyendo en todo momento esas interpretaciones absurdas, rituales, satánicas o especulativas de alguna manera. Así que, bueno, pues básicamente, ya os digo, eso es lo que podemos decir. No me voy a enrollar mucho más porque no hay mucho más que contar. Hombre, si nos metemos en detalles, pero creo que lo fundamental está dicho. Así que por mi parte nada más, porque esta imagen se me va a ir, de hecho, en breve seguramente. Y hasta que le pille yo el tranquillo a la nueva tablet. Y nada, por mi parte espero de verdad que veáis este tipo de vídeos y que los apoyéis, porque bueno, no os cuesta nada darle al like y bueno, echarles un vistazo, porque sin ninguna duda es una barbaridad, ¿no? Una barbaridad que no me explico cómo puede suceder, ya os digo, y menos cuando se trata de un miembro de la familia que asesina de esa manera a tres niños de tan solo 8 años, ¿no? Entonces, yo qué sé. Es todo muy complejo, muy debatido todavía a día de hoy, que ya os digo,
Hay una extrema brutalidad, una investigación con errores sustanciales, donde se implica a 3 adolescentes en un juicio muy criticado, que además fue seguido por años de apelaciones, campañas mediáticas, revisiones científicas, donde además se produce una liberación bajo un mecanismo legal no exoneratorio, ¿no? Que se llama eso al for plea, es decir, que mantiene la condena pero resuelve el encierro. No les queda otra que decir, bueno, venga, sí, somos culpables para poder salir a la calle. Y bueno, la investigación científica continúa, ¿no? Con expectativas de que pruebas modernas de ADN puedan arrojar luz definitiva sobre los responsables reales. El caso es que hubo un gran debate social, que el caso se convirtió en un ejemplo paradigmático, ya os digo, de cómo ese miedo social, ese pánico satánico puede influenciar en una investigación penal y de los peligros de las confesiones forzadas y de basar condenas en pruebas circunstanciales o prejuicios culturales, que fue lo que pasó. Esto, bueno, tiene varias adaptaciones. Hay una película llamada Devil's Knot del año 2013 que dramatiza el proceso y las controversias en torno a las pruebas y las personas acusadas, aparte del documental que os he comentado de HBO. Y ya terminamos. Por mi parte, nada más. Desearos, como os digo, que paséis unas felices fiestas, aunque volveré a colgar un vídeo en breve. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Así que bueno, a modo de resumen, la primera parte sería el crimen y las víctimas. El 5 de mayo de 1993, 3 niños desaparecieron de su barrio en West Memphis, Arkansas. Alrededor de las 6:30 de la tarde, los 3 chicos habían salido a dar un paseo en bicicleta por su barrio. Se llamaban Steve Branch, Michael Moore y Christopher Bayer, y los 3 tenían 8 años. El padre de Christopher Byers llamó a la policía sobre las 7 de la tarde para denunciar la desaparición de los niños. Cuando no regresaron de su paseo en bicicleta, amigos, vecinos y la policía los buscaron esa misma noche, y a la mañana siguiente la policía realizó una búsqueda más exhaustiva sobre las 8 de la mañana. Sobre la 1:45 del 6 de mayo, alguien vio el zapato de un niño flotando en un arroyo cerca de Robin Hood Hills, el barrio en el que desaparecieron los niños y del que ya os he enseñado varias imágenes. Un examen más detallado de la zona reveló una zanja de barro junto al arroyo donde se encontraron los cuerpos de los 3 chicos. Como os comento, estaban desnudos y atados a la espalda con sus propios cordones. Sus ropas y zapatos se encontraron flotando cerca en el arroyo. Christopher Byers fue encontrado con laceraciones en su cuerpo y mutilaciones en su zona privada. Las autopsias revelaron que Christopher Byers había muerto debido a múltiples lesiones, mientras que Michael Moore y Steve Branch habían muerto por múltiples lesiones con ahogamiento. Los sospechosos, al considerar a los posibles sospechosos, vinieron a la mente los 3 chicos de la zona: Jesse Miskelly, Jason Baldwin y Damien Eccles, de 17, 16 y 18 años tan solo respectivamente. Damien Eccles fue criado por un de culto, y que Eccles era específicamente una persona de interés por su supuesta inclinación en el ocultismo. Entrevistó a Eccles el 7 de mayo, 2 días después de que se descubrieran los cuerpos de los chicos. Se le administró un examen de polígrafo que aparentemente reveló el uso del engaño. A ver, cuando nos referimos a un examen poligráfico, el engaño, entre comillas, se conoce como una mayor respuesta psicológica, bien sudoración, cambio de ritmo cardíaco, movimiento, etc., cuando se hace una determinada pregunta. Y bueno, pues personalmente yo creo que la prueba del polígrafo es una SIT, porque no se asegura nada, porque, bueno, aún así muchos profesionales lo utilizan como una herramienta para dirigir las investigaciones más que como una fuente de pruebas reales. Y ahí sabemos que hay gente que sabe perfectamente engañar al polígrafo. Durante su entrevista, Eccles mencionó que una de las víctimas tenía lesiones en los geni, lo que aún no era público, y esto hizo que la policía sospechara cada vez más de su implicación en los crímenes. El 3 de junio la policía, como comento, interrogó al pobre Jesse Miskelly, que al parecer tenía un coeficiente intelectual de 72, lo que lo clasificaba como funcionamiento intelectual límite,
y era menor de edad, tenía 17 años. Dadas esas circunstancias, debería haber sido interrogado o bien en presencia de sus padres o de un abogado, pero sin embargo fue entrevistado, como os comento, a solas durante aproximadamente 12 horas, que en realidad fueron 30. Sin embargo, solo se grabaron 46 minutos de este interrogatorio, donde Miss Kelly aparentemente confesó los delitos, pero rápidamente se retractó de su confesión, alegando que los agentes de policía habían utilizado la intimidación, coacción, el cansancio y las amenazas veladas. También afirmó que se le leyeron sus derechos Miranda, pero que no los entendió del todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al interrogar a cualquier persona, la policía debe asegurarse de que se le leen sus derechos Miranda y de que los entiende además perfectamente. Poco después, la policía detuvo a Jason Baldwin en relación con los asesinatos. Y 8 meses después de su confesión original, el 17 de febrero del 94, Miss Kelly hizo otra confesión a la policía. Su abogado Dan Stidham, que estaba presente en la sala, le aconsejó que guardara silencio y no dijera nada, pero este hizo caso omiso de este consejo y continuó relatando a la policía cómo los niños fueron abusados y asesinados. Entonces, bueno, básicamente se hablaron de satanistas y demás, como ya habíamos dicho, y bueno, realmente se dice que una tal Vicky Hutchinson le dijo a la policía que Eccles se había jactado abiertamente de haber matado a los 3 chicos mientras estaba borracho en una reunión religiosa. Concretamente la Wicca, que es una rama del cristianismo también conocida como brujería pagana, o sea que los testimonios también fueron falsos. Más tarde afirmó que había implicado a Eccles y a Miss Kelly para evitar enfrentarse a cargos penales por el robo del que había sido acusada en su momento y obtener además una recompensa por colaborar en la investigación del asesino. Los juicios por el asesinato tuvieron lugar en el 94. Eccles y Baldwin fueron juzgados juntos y Miss Kelly fue juzgado por separado. En virtud de la regla Bratton, la confesión de Miss Kelly no pudo ser admitida como prueba contra sus coacusados. En el juicio de Miss Kelly, el doctor Richard Osfe, experto en confesiones falsas y coerción policial, testificó que las breves grabaciones del interrogatorio de Miss Kelly eran un ejemplo clásico de coerción policial. Los expertos también afirmaron que las confesiones eran incoherentes entre sí. En una de las confesiones admitió que había visto a Damien vio a uno de los chicos, sin embargo las pruebas forenses no indicaban que ninguno de los chicos hubiera sido vio. Y el 5 de febrero del 94, Miss Kelly fue condenado por un jurado por un cargo de asesinato en primer grado y 2 cargos de asesinato en segundo grado. Fue condenada a cadena perpetua más 40 años de prisión. Su condena fue apelada, pero posteriormente fue confirmada varias veces por el Tribunal Supremo de Arkansas. En el juicio de Eccles y Baldwin, durante su juicio la fiscalía construyó un caso en torno a que los chicos cometieron un asesinato satánico. Dale Griffiths, experto en ocultismo, testificó, ya os digo, confundido totalmente, que los asesinatos eran un ritual. Los 3 chicos eran conocidos por sus compañeros por ser marginados, llevaban chaquetas negras largas, escuchaban música heavy metal, ya me dirás. El equipo de la defensa argumentó que nuevos artículos de la época podrían haber explicado el conocimiento de Eccles sobre la mutilación genital o las filtraciones policiales que circularon entre el público. Además, durante la investigación inicial, la policía encontró un cuchillo dentado que coincidía con algunas de las heridas sufridas por Byers y Branch. Los testigos afirmaron haber visto el cuchillo en la caravana de Jason Baldwin en el momento de los asesinatos, o sea que todo estaba en su contra. En un principio, el equipo de la defensa alegó que las lesiones de los cuerpos habían sido causados claramente por la depredación de animales y que eran marcas de dientes. Sin embargo, los peritos pudieron relacionar al menos una de las heridas de la cabeza de Steve Branch con el extremo posterior del cuchillo. A este le faltaba el pasador metálico en el centro del extremo del mismo. Se habría coincidido exactamente con la marca en forma de X de la herida de Branch. Finalmente, Eccles y Baldwin fueron declarados culpables de 3 cargos de asesinato, con lo cual, como hemos dicho, Eccles fue condenado a la pena de muerte y Baldwin a cadena perpetua.
Respecto a la investigación hay muchas críticas a la forma en que la policía manejó la escena del crimen. Como hemos dicho, el abogado defensor de Miss Kelly, Dan Stidham, describe la escena del crimen como literalmente pisoteada, especialmente el lecho del arroyo, y además los cuerpos habían sido sacados del agua antes de que el forense llegara a examinar la escena. En consecuencia, el forense pues, no pudo examinar el estado de rigor mortis, la rigidez de los músculos que se presenta aproximadamente, ya sabéis, entre 2 y 48 horas después de la muerte, con lo cual los cuerpos fueron trasladados a la orilla del arroyo, expuestos a la luz del sol y a los insectos, lo que afectó al estado de descomposición. Además, Stidham afirma que nunca se analizó una pequeña cantidad de sangre encontrada en la escena del crimen. Otras fuentes afirman que no se encontró sangre en la escena, lo que indica que el lugar donde se encontraban los cuerpos podría no ser realmente el lugar del delito real. Otros afirman que el departamento de policía local estaba desbordado y no contaba con el personal adecuado para hacer frente al crimen. No estaban familiarizados con la investigación de asesinatos como este. El departamento rechazó la ayuda de los expertos. Encima se permitieron ese lujo de la Policía Estatal de Arkansas. Y también hubo un debate sobre una marca de mordida supuestamente encontrada, ya os enseñé, al menos en una de las víctimas. Y un médico forense no inspeccionó las marcas hasta 4 años después de los asesinatos. En Natos existe una discusión sobre si la marca es una mordedura de animal o si no es una marca de mordedura en absoluto, o puede ser una marca humana, de un animal, etc. etc. Respecto a las apelaciones y nuevas pruebas, como hemos dicho, pues los 3 acusados apelaron inmediatamente sus condenas. Como es obvio, los pobres, todas ellas fueron confirmadas en apelación directa. En 2007 Cole solicitó un nuevo juicio al disponer de pruebas de ADN más precisas, pero el Tribunal Supremo de Arkansas, pues después de mucho insistir y de que mucha gente se uniera a la causa, permitió finalmente la celebración de un nuevo juicio en el que se podían admitir estas nuevas pruebas. Originalmente el ADN recogido en la escena del crimen no coincidía con el de Eccles, ni de Baldwin ni de Miskelly, por lo que se permite un juicio nuevo en el que las pruebas de ADN se vinculan a Terry Hobbs, el padrastro de Steve Branch, una de las víctimas, con la escena del crimen. Pamela, la esposa de Terry Hobbs, declaró en 2005 que ella y su hermana habían encontrado la navaja de Stevie en la mesita de noche de Terry. Supuestamente Stevie siempre llevaba la navaja con él y Pamela creía que quien lo mató debía haber cogido su navaja. El 19 de agosto de 2011, después de semanas de negociaciones en el tribunal, Eccles, Baldwin y Miskelly salieron de la cárcel gracias a un acuerdo de culpabilidad. Los 3 entraron en una declaración, como hemos dicho, Alford, que es una declaración poco utilizada en la que digamos que el acusado se declara culpable, reconociendo el hecho de que las pruebas en su contra son demasiado fuertes, pero manteniendo su inocencia. El juez David Lasser sentenció a cada uno de los acusados a tiempo cumplido, un total de 18 años y 78 días como resultado de esta declaración. Sin embargo, todos los acusados fueron condenados a libertad condicional durante 10 años, pero algo es algo. Si reinciden, es decir, cometen cualquier delito, serían enviados de nuevo a prisión durante 21 años. Es una pena. En la actualidad, el Laboratorio de Criminalística del Estado de Arkansas ha intentado buscar otros posibles sospechosos, realizando pruebas de ADN en todas las pruebas a través de la base de datos CODIS, Sistema de Índice Combinado de ADN del FBI, y todavía no se ha visto la oportunidad de ver, digamos, pues los resultados determinados, digamos, o que debían haberse visto en este caso, ¿no? Así que, bueno, pues ya os digo, ese es el resumen básicamente, incluyendo, pues alguna cosilla nueva que ha salido por ahí que no quería dejar de nombrar. Y lo dicho, esto es todo, amigos, por ahora, y nos vemos en el próximo vídeo.